Bienvenidos este domingo 22 de mayo del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos con atención el llamado a la adoración en el Salmo 118, versículo 22 al 24. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Entonemos juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero
Estamos en una serie de predicaciones titulada Edificando la Casa. La lectura para el día de hoy la encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Esta predicación se titula Cimentados sobre la roca. Te invito a que escuches con atención lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra de Dios. Dice así: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Burj Khalifa es el rascacielos más alto del mundo en la actualidad. En un principio,
El proyecto se desarrollaría en Australia y tendría la altura de 570 metros. Pasando el tiempo, se acordó que el edificio llegaría a los 600 metros de altura. El lugar de construcción también cambió. Se realizaría en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. El diseñador y constructor se aventuró a declarar que el edificio superaría los 700 metros de altura. Para enero del año 2010, oficialmente fue declarado el edificio más alto del mundo con 828 metros de altura. El secreto para esta construcción tan alta es invisible, es decir, se encuentra bajo la tierra. La cimentación de este edificio es la más grande jamás construida. Es soportada en primera instancia por una placa inmensa de hormigón de casi 4 metros de grosor. Esta placa a su vez es soportada por un sistema compuesto de 192 pilotes o columnas puntales de 1.5 metros de diámetro en su base por 43 metros de profundidad. De seguro tú has conocido edificios altos, tienes la experiencia de estar en alguno de ellos. Si la clave en la permanencia de una construcción está en su cimentación, ¿cuán importante debe ser para nuestra vida tener un cimiento sólido? En el pasaje que acabamos de leer, Jesús está enseñando a sus discípulos en el sermón llamado el Sermón del Monte. Y les dice al final de esta predicación lo importante, lo vital que es un cimiento sólido en la vida. Nos exhorta a construir cimentados sobre la roca. Estos versículos concluyen la hermosa enseñanza de Jesús, como bien lo mencioné hace un momento, llamado Sermón del Monte. Es una predicación que Jesús dirige a primera instancia a sus discípulos que se encuentran presentes, pero una multitud también le escucha con atención. El Sermón del Monte o predicación de la montaña, contenido entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio según Mateo. Mateo está compuesto por 5 discursos. Hay 5 discursos y este es el primero en los cuales Jesús está enseñando a sus discípulos. Se trata de una exposición inteligente de la ley y cómo ésta armoniza con el nuevo pacto en Cristo. La enseñanza formula acusaciones en contra del legalismo de los fariseos y su fría y formal pretensión de superioridad moral. Jesús enfatiza con firmeza el camino en el que deben andar sus seguidores y hace un llamado al corazón para vivir agradando a Dios, algo que el ser humano no logra con su esfuerzo por cumplir la ley. Quiero lanzarte en este día un reto o tarea. ¿Te comprometes durante la semana a leer toda la enseñanza del Sermón del Monte? Para animarte, vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué te parece si el día lunes lees la introducción y las bienaventuranzas? Leerías del capítulo 5 solo el versículo 1 al 12. Luego el martes podrías leer acerca del testimonio de los discípulos en el mundo, capítulo 5, versículo 13 al 16. El miércoles, la relación entre Jesús y la ley y su sana interpretación, capítulo 5, versículo 17 al 48. Para el jueves, podrías leer la manifestación práctica de un corazón transformado y la oración modelo, que componen los versículos 1 al 18, pero del capítulo 6. Para el viernes
podrías leer las actitudes de un corazón que sigue a Jesús. Capítulo 6, versículo 19 al capítulo 7, versículo 12. Para el sábado estaríamos terminando esta enseñanza con un desafío a vivir como un verdadero discípulo. Capítulo 7, versículo 13 al 27. Algo más que puedes hacer es registrar lo que aprendiste cada día. De seguro lo puedes compartir con alguien más y puede ser hasta un buen instrumento para un devocional familiar en esta semana. La conclusión final de esta predicación precisamente es el pasaje de la lectura que escuchábamos al principio, contenido en el capítulo 7, versículo 24 al 29. Magistralmente, en estos versículos Jesús se expone utilizando un recurso poético llamado paralelismo contrastante, pues une dos casos con elementos en común, pero con una diferencia en su final, en su culminación. Nos habla de dos tipos de personas que iniciaron con las mismas oportunidades o recursos. Realizaron la misma actividad, pero cada uno tuvo su desenlace. ¿Cuál fue la diferencia? La analogía que Jesús utiliza es la de la construcción de una edificación, de un edificio. ¿Has tenido la oportunidad de construir tu propia casa? Aquellos que han tenido esta oportunidad me han platicado que es de gran bendición. Veamos en primer lugar en el versículo 26 y 27. Este caso se trata del constructor imprudente. Dice así: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Aunque es el segundo caso citado por Jesús en esta enseñanza, observemos al constructor imprudente. La Nueva Versión Internacional que acabo de leer lo denomina como el constructor insensato. La Reina Valera utiliza el término imprudente. En el original se traduce este término como un cabeza dura, una persona necio, ignorante, absurdo. Jesús utiliza la analogía de la construcción tomando en cuenta a este tipo de constructor. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, la mayoría de las casas tenían una, cuando mucho dos recámaras, a diferencia de las grandes residencias de los adinerados romanos. Estas casas tenían una escalera externa para subir a la azotea. El constructor necio o absurdo comenzó su edificación a nivel del piso, es decir, sobre la arena. Levantó muros, puso sus techos, parecía sólida su construcción hasta que ésta fue probada. En el versículo 27 se menciona que sobre esa casa cayó lluvias, crecieron ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y lograron derrumbarla. Grande fue su ruina. Esta edificación no resistió las diversas pruebas que tenía que enfrentar. Los muros no resistieron, los techos se vinieron abajo, y la pérdida no solo fue de la construcción, sino de todo lo que había dentro de la casa. El otro caso fue distinto. Jesús nos habla del constructor prudente, versículo 24 y 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias,
Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. El término griego para prudente se traduce como una persona sagaz, cauto, inteligente. A diferencia del otro caso, este constructor ahondó, comenzó su edificación hacia abajo, escarbando la tierra hasta encontrar un cimiento sólido, hasta encontrar la roca. Probablemente una construcción así requería de más tiempo, de más recursos, de más trabajo, y también esta construcción sería puesta a prueba. Nos dice el escrito, nos dice la escritura, que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, con todo esta casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Cuál casa es la que conviene edificar? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Notemos que ambas construcciones fueron sometidas a las mismas pruebas de resistencia, la construida en la arena como la cimentada en la roca. Esta última, la que estaba sobre la roca, resistió, sus muros estaban descansando en la roca. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos constructores? A simple vista podemos pensar que fue la base de su construcción. Y en la analogía esto tiene mucho que ver. Sin embargo, hay una diferencia mucho más práctica para nosotros, para los discípulos, para la multitud, para todos aquellos que nos acercamos a este texto. Y consiste en la actitud que tuvieron los constructores. Ambos comenzaron con el mismo recurso. Jesús a los dos casos dice: por tanto, todo el que oye estas palabras. Y aquí viene la enseñanza práctica para nosotros. En el caso del constructor imprudente, oyó la palabra, pero no la puso en práctica. En el caso del constructor prudente, oyó la palabra y puso en práctica. Esta diferencia fue decisiva para el desenlace de la edificación y las consecuencias que tuvieron cuando vinieron las pruebas. En el tiempo de Jesús había debate entre los maestros de la ley respecto a qué era más importante, escuchar la ley y conocerla o practicarla. Y había un consenso de manera general que ambas cosas eran necesarias. Pero en la práctica, muchos grupos religiosos ponían mayor énfasis en el conocimiento que en vivir esa enseñanza. La adoración, sobre todo para los fariseos, era ritualista y externa. Sin embargo, esta postura sigue permeando aún hasta nuestro tiempo, pues tenemos hambre de conocer. Para ser sincero, poco llevamos a la práctica de todo lo que conocemos. El inspirado escritor de la carta de Santiago, en su capítulo 1, versículo 22 al 25, hace una fuerte pero sabia exhortación en esta misma línea. Nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Los rabinos citaban
a sus predecesores, a otros rabinos, para apoyar su enseñanza. Jesús no citaba a ninguno de ellos. Él mismo era la fuente de parte de Dios para su enseñanza, pues Jesús es Dios. Por ello, el último versículo que leíamos destaca que las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Es precisamente en esa autoridad, en el testimonio y en la obra de Jesús que tú y yo podemos practicar con humildad su enseñanza. Nos es necesario oír y practicar con la dirección de Dios en nuestras vidas. El primer versículo que leíamos en este tiempo de adoración en el Salmo 118, que lo utilizamos como llamamiento a la adoración, nos expresa el cimiento más sólido sobre el cual podemos construir nuestra vida espiritual. Nos habla de una piedra que desecharon los constructores, pero que ha llegado a ser la piedra angular. Este versículo es profético. Su cumplimiento lo veríamos hasta el Nuevo Testamento en una persona, en Jesús, quien citó en el capítulo 21 de este mismo Evangelio de Mateo, mientras confrontaba a los fariseos, a los religiosos, porque ellos cimentaban su vida sobre sus propios esfuerzos religiosos. Él les decía que eran constructores imprudentes, pues no estaban cimentando su vida sobre esta roca. Al contrario, habían despreciado a la roca angular. Para aquellos constructores prudentes que ponen sus ojos en esta roca, esta es una roca preciosa, es la piedra angular sobre la que su vida espiritual permanecerá. Al escuchar toda esta enseñanza, nos es necesario preguntarnos con mucha sinceridad, ¿cuál es el cimiento de mi vida? ¿Sobre qué estoy construyendo? Cuando venga la prueba, ¿estará preparada la edificación de mi vida espiritual? Estimado, escucha, sea Jesús el cimiento sólido, sea Él la roca sobre quien descanse tu existir. Sea Jesús tu cimiento sólido. Oremos. Gracias, Padre, por la enseñanza que hoy recibimos de tu santa y divina palabra. Edificar nuestra vida espiritual, Señor, requiere oír tu voz, leer tu palabra y practicar la enseñanza. Hoy Jesús nos anima con esta porción de la enseñanza de su sermón a permanecer en él, a establecerlo como el fundamento sólido de nuestro vivir. Rogamos que sea tu Espíritu quien nos siga dirigiendo y en esta serie, Edificando la Casa, sea de ayuda para cada persona que nos ve y escucha. Pedimos, Padre, que muchos sean alcanzados y Cristo sea el cimiento sólido de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra roca eterna. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Ya tenemos reuniones presenciales a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle Clavel Rojo, número 3105, en la colonia Loma Bonita, Ejidal. También estamos transmitiendo por las redes a las 10:30 de la mañana. Próximo domingo continuamos con nuestra serie Edificando la Casa, escuchando una predicación especial titulada Salvación en Casa. ¿Y tú, en tu casa, hay salvación? Esto lo escucharemos próximo domingo.
Te esperamos.